Master Project Management, una oportunidad para líderes del futuro. El Máster en Project Management es una titulación cada vez más demandada en el ámbito empresarial, ya que las empresas buscan profesionales capaces de gestionar proyectos de forma eficiente, cumpliendo con los objetivos de tiempo, coste y calidad. Este máster se puede cursar en diversas universidades de prestigio a nivel mundial, tanto en modalidad presencial como online. Universidades donde se puede estudiar. IE Business School, en España ofrece un máster especializado en la gestión de proyectos, con enfoque en habilidades directivas y gestión estratégica. Universidad de Georgetown, NEU, conocida por su programa de Project Management enfocado en habilidades técnicas y estratégicas. Universidad de Manchester, Reino Unido, ofrece un máster con un enfoque práctico en la gestión de proyectos internacionales. EAE Business School, en España, tiene un máster con modalidad online y presencial, orientado a la gestión y liderazgo de proyectos globales. Coste del máster. El coste de un máster en Project Management varía según la universidad y el país. España, entre 8.000 y 15.000 euros en universidades como la EAE Business School o IE Business School. Estados Unidos, puede oscilar entre 25.000 y 50.000 dólares en universidades como Georgetown. Reino Unido, entre 20.000 y 40.000 libras, como en la Universidad de Manchester. Becas disponibles y cómo obtenerlas. La mayoría de universidades ofrecen becas para estudiantes con méritos académicos o necesidad económica. Algunas opciones incluyen becas del gobierno, programas como las becas Fulbright para estudios en EU o Erasmus y en Europa. Becas propias de las universidades. Algunas universidades como el IE Business School ofrecen becas basadas en el rendimiento académico, perfil profesional o diversidad cultural. Para obtener estas becas, es necesario contar con un excelente expediente académico, demostrar experiencia laboral relevante o justificar una situación financiera que lo requiera. El proceso suele incluir entrevistas, cartas de motivación y presentar resultados de exámenes de idioma, como el TOEFL o IELTS. Duración del máster. La duración típica de un máster en Project Management es de entre 1 y 2 años, dependiendo del programa y la modalidad, tiempo completo o parcial. Asignaturas y estructura. En términos generales, el máster se divide en 2 años o semestres principales. Primer año. Fundamentos de la gestión de proyectos. Planificación y control de proyectos. Gestión de riesgos. Herramientas y software para la gestión de proyectos, MS Project, Scrum, etc. Liderazgo y habilidades de comunicación. Segundo año. Gestión financiera de proyectos. Métodos ágiles, Scrum, Kanban. Evaluación y control de calidad. Gestión de stakeholders. Proyecto final o tesis. Salario y puestos laborales. Un profesional con un máster en Project Management puede ocupar diversos puestos en empresas de diferentes sectores, como director de proyectos, salarios entre 50.000 y 100.000 euros anuales, dependiendo del país y la empresa. Consultor en gestión de proyectos, salario promedio de 60.000 a 120.000 euros. Jefe de operaciones, pueden ganar entre 70.000 y 150.000 euros anuales en grandes corporaciones. Los salarios varían significativamente en función de la ubicación geográfica, el sector y el nivel de experiencia del profesional. En conclusión, un máster en Project Management es una inversión sólida que abre las puertas a posiciones estratégicas en empresas globales, con buenas perspectivas salariales y crecimiento profesional. La asignatura Fundamentos de la gestión de proyectos es clave en el primer año del máster en Project Management, ya que establece las bases para entender todo el ciclo de vida de un proyecto y las habilidades necesarias para su planificación y ejecución. Contenidos principales. Definición de proyecto. Se estudia qué es un proyecto, sus características y cómo se diferencia de operaciones rutinarias. Se abordan conceptos clave como el propósito, los objetivos, y los deliverables entregables. Ciclo de vida del proyecto. Fases principales de un proyecto, que incluyen iniciación, planificación, ejecución, monitoreo/control y cierre. En cada una de estas fases, se revisan las actividades clave y la importancia de los hitos. Roles y responsabilidades en la gestión de proyectos.
Se analiza el rol del project manager, los equipos de trabajo, los stakeholders, y otros actores involucrados en el éxito del proyecto. Áreas de conocimiento del PMI, Project Management Institute. Se cubren las 10 áreas de conocimiento establecidas por el PMI en su Book Guide, Project Management Body of Knowledge, como gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones, stakeholders, e integración. Metodologías de gestión de proyectos. Introducción a metodologías tradicionales y ágiles. Metodologías tradicionales, waterfall, son lineales y se siguen paso a paso. Se suelen aplicar en proyectos con requisitos claramente definidos desde el principio. Metodologías ágiles, Scrum, Kanban, flexibles y colaborativas, son más adecuadas para proyectos donde los requisitos pueden cambiar durante el proceso. Planificación de proyectos. Herramientas y técnicas para desarrollar un plan de proyecto efectivo, definición de objetivos, cronogramas, asignación de recursos y presupuestos. Se introducen diagramas de Gantt y otros métodos de planificación. Gestión de riesgos. Identificación de posibles riesgos del proyecto y cómo mitigar su impacto. Se estudian los procesos para la evaluación de riesgos, la creación de un plan de contingencia y cómo tomar decisiones ante incertidumbres. Comunicación y liderazgo. Cómo establecer canales de comunicación efectivos dentro del equipo y con los stakeholders. Se profundiza en el liderazgo del proyecto, las habilidades de negociación y la motivación del equipo. Casos prácticos y ejemplos reales. Se analizan ejemplos de proyectos reales y se discuten las lecciones aprendidas. El objetivo es aplicar los conceptos teóricos a situaciones concretas para desarrollar una comprensión práctica de la gestión de proyectos. Objetivos de la asignatura. El objetivo es dotar a los estudiantes de una comprensión sólida de los conceptos clave en la gestión de proyectos y prepararlos para aplicar estos principios en situaciones del mundo real. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes deben ser capaces de planificar, organizar y controlar un proyecto desde su inicio hasta su cierre, gestionando de manera efectiva los recursos y riesgos implicados. Es una base fundamental para las asignaturas posteriores, que profundizan en técnicas más avanzadas y específicas de la gestión de proyectos. La asignatura Planificación y Control de Proyectos es crucial en el desarrollo de habilidades para gestionar un proyecto de manera eficiente, asegurando que se cumplan los objetivos en términos de tiempo, costo y calidad. Durante esta materia, se profundiza en las técnicas y herramientas necesarias para planificar todas las fases del proyecto y monitorear su progreso para realizar ajustes en caso de desviaciones. Contenidos principales. Objetivos de la planificación de proyectos. Se enseña cómo establecer metas claras y medibles para el proyecto, que sean alcanzables dentro de los límites de tiempo y presupuesto definidos. Esta fase es esencial para asegurar que todos los involucrados en el proyecto tengan una visión clara de lo que se quiere lograr. Definición del alcance del proyecto. Se trabaja en cómo definir el alcance del proyecto de manera detallada, incluyendo todos los entregables que se deben completar. Esto incluye la creación de la WBS, Work Breakdown Structure, una herramienta visual que descompone el proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Elaboración del cronograma. Uso de herramientas para la planificación del tiempo, como los diagramas de Gantt y los diagramas de red, PERT/CPM, que permiten visualizar las tareas, su secuencia y la duración estimada. Se enseñan técnicas para identificar el camino crítico, la secuencia de tareas que no puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto, y la importancia de la gestión del tiempo. Asignación de recursos. Estudio de cómo asignar y gestionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de manera eficiente. Se trabaja en la creación de un plan de recursos que asegure la disponibilidad adecuada de personal y otros insumos durante las distintas fases del proyecto. Presupuesto y control de costos. Los estudiantes aprenden a desarrollar un presupuesto detallado, que incluye costos directos e indirectos del proyecto, así como a implementar técnicas de control de costos, como la gestión del valor ganado, Net Value Management, EVM. Esto permite monitorear el desempeño financiero del proyecto y realizar correcciones si los costos se desvían del plan original. Gestión de riesgos en la planificación. Se revisa cómo identificar, analizar y priorizar los riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto.
Se enseña a desarrollar un plan de gestión de riesgos, que incluye estrategias para mitigar o transferir los riesgos, y cómo incorporarlos en el plan de proyecto. Control y seguimiento del proyecto. Una vez iniciado el proyecto, se debe monitorear constantemente su progreso. Se enseñan técnicas de seguimiento y control, como la comparación entre el avance real y el planificado, para detectar desviaciones y ajustar el cronograma o los recursos en consecuencia. Herramientas como el software de gestión de proyectos, por ejemplo, MS Project, son esenciales en esta etapa. Gestión del cambio. Cómo manejar cambios en el alcance, tiempo o costo del proyecto. Se estudian los procesos de control de cambios y cómo garantizar que cualquier modificación sea evaluada y aprobada correctamente antes de su implementación. Informes de progreso y comunicación. Se enseña a generar informes de estado del proyecto, que proporcionan información clara y concisa a los stakeholders sobre el avance del proyecto, los problemas encontrados, y las medidas tomadas para resolverlos. También se trabaja en la importancia de la comunicación continua y efectiva para asegurar el éxito del proyecto. Cierre del proyecto. Aunque la mayoría de los esfuerzos en planificación y control se centran en las fases activas del proyecto, también es fundamental aprender cómo realizar un cierre adecuado. Esto incluye la revisión de los entregables finales, la documentación del rendimiento del proyecto y la obtención de las aprobaciones formales de los stakeholders. Objetivos de la asignatura. Proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para crear un plan de proyecto detallado que contemple todas las fases, recursos y riesgos. Desarrollar las habilidades para controlar y monitorear el proyecto, de forma que puedan realizar ajustes en caso de desviaciones y asegurar la entrega de los resultados a tiempo y dentro del presupuesto. Preparar a los estudiantes para identificar problemas y desafíos comunes en la ejecución de proyectos, y ofrecer soluciones proactivas mediante el uso de metodologías y técnicas de control. Herramientas clave utilizadas. MS Project o software similar para la planificación y control de proyectos. Diagramas de Gantt y PER para la programación de tareas. Análisis del valor ganado, NVM, para el control de costos. WBS, Work Breakdown Structure, para la organización del trabajo. En resumen, la asignatura de planificación y control de proyectos se centra en equipar a los futuros gerentes de proyectos con las habilidades necesarias para diseñar un plan sólido y realizar un seguimiento constante que asegure el éxito del proyecto desde su inicio hasta su finalización. La asignatura Gestión de Riesgos en el primer año del Máster en Project Management es fundamental para que los futuros gestores de proyectos aprendan a identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el éxito de un proyecto. El manejo adecuado de los riesgos es esencial para minimizar su impacto y asegurar que los proyectos se completen dentro de los plazos y presupuestos establecidos, con los resultados esperados. Contenidos principales. Introducción a la gestión de riesgos. Se comienza con una visión general de lo que constituye un riesgo en un proyecto, que puede ser cualquier evento o condición incierta que, si ocurre, tendrá un impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Se discute la diferencia entre riesgos, que pueden anticiparse, y incertidumbres, situaciones imprevistas. Identificación de riesgos. Esta fase consiste en la búsqueda proactiva de posibles riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se enseña a utilizar técnicas como lluvia de ideas, brainstorming, análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y revisión de proyectos similares anteriores. El resultado es una lista de riesgos que pueden afectar al alcance, el tiempo, el costo o la calidad del proyecto. Análisis cualitativo de riesgos. Una vez identificados los riesgos, se procede a evaluar su importancia mediante un análisis cualitativo. Esto implica clasificar los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían en el proyecto. Se introduce la matriz de riesgos, que permite a los gestores priorizar los riesgos más críticos para enfocarse en ellos. Análisis cuantitativo de riesgos. En algunos casos, es necesario realizar un análisis más detallado utilizando herramientas cuantitativas para medir el impacto financiero o temporal de los riesgos. Se enseña el uso de técnicas como análisis de Monte Carlo, para simular diferentes escenarios y calcular probabilidades. Análisis de árbol de decisiones, para evaluar las posibles opciones y consecuencias.
Valor monetario esperado, NMV, que ayuda a calcular el impacto económico de los riesgos. Planificación de respuestas a los riesgos. Una vez priorizados los riesgos, se desarrolla un plan de respuesta para cada uno de ellos. Las estrategias para gestionar los riesgos incluyen: evitar, cambiar el plan del proyecto para eliminar el riesgo. Mitigar, tomar acciones para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Transferir, asignar el riesgo a un tercero, como comprar un seguro. Aceptar, asumir el riesgo y desarrollar un plan de contingencia si ocurre. Para los riesgos con impacto positivo, se pueden aplicar estrategias como la explotación o mejora para maximizar sus beneficios. Monitoreo y control de riesgos. A medida que el proyecto avanza, los riesgos deben ser monitoreados continuamente. Se enseña a realizar revisiones periódicas para ajustar el plan de riesgos si surgen nuevas amenazas o si el impacto de los riesgos identificados cambia. Esto incluye la actualización del registro de riesgos y la aplicación de medidas correctivas. Desarrollo de planes de contingencia. Se enseña cómo diseñar planes de contingencia, que son respuestas predefinidas que se activan si un riesgo previamente identificado se materializa. Estos planes son cruciales para reducir el impacto de riesgos que no pueden evitarse. Herramientas y técnicas de gestión de riesgos. Se introduce a los estudiantes a diversas herramientas de software y técnicas prácticas que facilitan la gestión de riesgos. Ejemplos incluyen hojas de cálculo para la evaluación de riesgos y el uso de herramientas de software de gestión de proyectos como MS Project o Risky Project para integrar los riesgos en el cronograma del proyecto. Comunicación de riesgos. La gestión de riesgos no se puede hacer de manera aislada, por lo que una parte clave de la asignatura es aprender a comunicar los riesgos a todas las partes interesadas del proyecto. Esto incluye el desarrollo de informes claros y la programación de reuniones para discutir los posibles riesgos y las medidas de mitigación. Evaluación post-mortem de riesgos. Al finalizar el proyecto, es importante revisar los riesgos que se materializaron y cómo se gestionaron. Se enseña a realizar una evaluación post-proyecto para aprender lecciones que puedan aplicarse en futuros proyectos y mejorar continuamente los procesos de gestión de riesgos. Objetivos de la asignatura. Identificar proactivamente los riesgos que podrían afectar el proyecto y priorizarlos en función de su impacto y probabilidad. Desarrollar estrategias efectivas para mitigar, transferir o aceptar riesgos, asegurando que el proyecto pueda manejar contingencias sin desviarse de sus objetivos. Establecer un sistema de monitoreo y control de riesgos, que permita a los gestores reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza emergente. Fomentar la comunicación de riesgos entre los stakeholders para garantizar una transparencia total en el estado del proyecto y las medidas preventivas implementadas. Herramientas clave utilizadas. Matriz de riesgos, para evaluar y priorizar los riesgos. Análisis de Montecarlo y árbol de decisiones, para análisis cuantitativos. Registro de riesgos, documento donde se documentan todos los riesgos, su análisis, las respuestas y el seguimiento. En resumen, la asignatura de gestión de riesgos proporciona a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para anticipar, planificar y responder a los desafíos que puedan poner en peligro el éxito de un proyecto, asegurando su viabilidad y éxito final. La asignatura Herramientas y Software para la Gestión de Proyectos es clave en el primer año del Máster en Project Management, ya que enseña a los estudiantes a utilizar diversas aplicaciones y metodologías que les permitirán planificar, organizar, ejecutar y supervisar proyectos de manera eficiente. El uso adecuado de estas herramientas y software es esencial para gestionar proyectos complejos en entornos competitivos y cambiantes. Contenidos principales. Introducción a las herramientas de gestión de proyectos. La asignatura comienza con una visión general sobre la importancia de utilizar herramientas especializadas para la gestión de proyectos. Se aborda cómo estas herramientas facilitan la planificación, la colaboración en equipo, la asignación de recursos y el monitoreo del progreso del proyecto. Microsoft Project, MS Project. MS Project es una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos y se profundiza en su funcionalidad. Planificación de tareas, crear listas de tareas, definir sus duraciones y establecer dependencias entre ellas. Cronogramas y diagramas de Gantt. Se enseña a generar diagramas de Gantt,
que muestran de manera visual el calendario de tareas y su secuencia en el tiempo. Gestión de recursos, asignar recursos humanos, financieros y materiales a las tareas, y ajustar su carga de trabajo. Control de costos, planificar y hacer seguimiento de los costos del proyecto para asegurar que se mantenga dentro del presupuesto. Monitoreo del progreso, hacer seguimiento del avance del proyecto, comparando los valores planificados con los reales, para identificar posibles desviaciones. Trello. Se introduce Trello como una herramienta basada en la metodología ágil de Kanban. Es útil para gestionar proyectos de forma visual y colaborativa. Tableros y tarjetas, organizar tareas en tableros, utilizando tarjetas que representan tareas o hitos específicos. Etiquetas y fechas límite, asignar prioridades y establecer fechas límite para cada tarea. Colaboración, facilitar la interacción entre los miembros del equipo al permitir que comenten, actualicen el estado de las tareas y adjunten archivos relevantes. Scrum y Jira. Scrum es una metodología ágil utilizada especialmente en proyectos de desarrollo de software, pero aplicable a muchos otros campos. En esta parte de la asignatura, se estudia cómo funciona Scrum. Roles en Scrum. Se revisan los roles clave como el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Sprints. El ciclo de trabajo corto e iterativo, usualmente de 1 a 4 semanas, durante el cual se completan y revisan las tareas. Scrum Board, un tablero visual que rastrea el progreso de las tareas durante cada sprint. Además, se introduce Jira, una herramienta de software que facilita la implementación de Scrum. Gestión de proyectos ágiles, como crear y gestionar sprints en Jira. Control de tareas y prioridades, como asignar tareas, establecer prioridades y monitorear el progreso del equipo. Informes y métricas, generar informes sobre el rendimiento del equipo, como gráficos de velocidad y de quemado, burn down chart. Asana. Asana es otra herramienta popular que se usa para gestionar proyectos, especialmente en equipos colaborativos. Se enseña a usar Asana para planificación y organización de proyectos, crear tareas, subtareas y cronogramas. Seguimiento del progreso, monitorear el estado de las tareas y el cumplimiento de los plazos. Comunicación y coordinación, facilitar la colaboración y la asignación de responsabilidades dentro del equipo. Slack y herramientas de comunicación. Slack se presenta como una herramienta de comunicación fundamental en la gestión de proyectos. Permite canales de comunicación, crear canales específicos para distintos aspectos del proyecto. Integración con otras herramientas, conectar Slack con otras aplicaciones como Trello, Jira o Google Drive para gestionar de manera integral la comunicación del proyecto. Gestión de archivos, compartir y almacenar archivos relevantes para el equipo. Gestión del valor ganado, Net Value Management, EVM. Se enseña a utilizar software específico o complementos de gestión de proyectos para aplicar el EVM, una técnica de análisis de desempeño que permite medir el progreso y la salud financiera de un proyecto mediante indicadores como el Cost Performance Index, CPI, y el Schedule Performance Index, SPI. Herramientas para gestión de riesgos. Se estudian herramientas que ayudan a identificar y gestionar riesgos, como Risky Project o complementos de MS Project. Estas herramientas permiten evaluación de riesgos, identificar posibles amenazas y oportunidades, así como su probabilidad e impacto. Planificación de contingencias, desarrollar planes de respuesta a riesgos y supervisar la efectividad de las medidas implementadas. Otras herramientas y software. Basecamp, una herramienta sencilla de gestión de proyectos, útil para la planificación de tareas y comunicación en equipos. Manda.com, un software de gestión de trabajo que ofrece funciones de planificación, seguimiento y colaboración. Objetivos de la asignatura. Dotar a los estudiantes de habilidades prácticas para utilizar diversas herramientas y software en la planificación y ejecución de proyectos. Facilitar la comprensión de cómo las diferentes metodologías, ágiles y tradicionales, pueden implementarse en función de las características del proyecto y los recursos disponibles. Enseñar a los estudiantes a elegir las herramientas más adecuadas según el tipo de proyecto, los objetivos y las restricciones de tiempo y recursos. Promover el uso de software colaborativo para mejorar la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo. Herramientas clave.
Microsoft Project. Jira y Scrum Board. Trello, Kanban. Asana. Slack. Manda.com. Risky Project para la gestión de riesgos. En resumen, la asignatura de herramientas y software para la gestión de proyectos proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para utilizar eficientemente las herramientas más avanzadas del sector, permitiéndoles gestionar proyectos de manera más efectiva, con un enfoque en la colaboración, la eficiencia y el control de todos los aspectos del ciclo de vida del proyecto. La asignatura Liderazgo y Habilidades de Comunicación es fundamental en el primer año del Máster en Project Management, ya que capacita a los estudiantes para desarrollar habilidades interpersonales esenciales que les permitirán liderar equipos de manera efectiva y comunicarse de manera clara y persuasiva. Un buen líder de proyectos no solo gestiona tareas y recursos, sino que también motiva a su equipo, facilita la colaboración y resuelve conflictos. Contenidos principales. Introducción al liderazgo en la gestión de proyectos. Se exploran los diferentes estilos de liderazgo, autocrático, democrático, transformacional, situacional, etc., y cómo estos influyen en la dinámica de un equipo. Los estudiantes aprenderán a identificar cuál es el estilo de liderazgo más adecuado para distintas situaciones dentro de un proyecto. Habilidades interpersonales y emocionales. El desarrollo de la inteligencia emocional es clave para la gestión de proyectos. Los estudiantes aprenden a manejar sus propias emociones y las de los demás, favoreciendo un entorno de trabajo positivo y productivo. Se enseña a cultivar habilidades como la empatía, la autorregulación y la resolución de conflictos, que son esenciales para gestionar equipos diversos y dinámicos. Motivación y gestión de equipos. Se analiza cómo motivar a los miembros del equipo para que den lo mejor de sí en cada fase del proyecto. Se estudian teorías de la motivación, como la pirámide de Maslow y la teoría de los 2 factores de Herzberg, y cómo aplicarlas en la gestión de proyectos. También se profundiza en la creación de un ambiente de trabajo colaborativo y cómo delegar responsabilidades de manera efectiva, reconociendo y potenciando las fortalezas individuales de los miembros del equipo. Toma de decisiones y resolución de problemas. Los estudiantes aprenden técnicas de toma de decisiones que les permiten seleccionar la mejor opción ante situaciones complejas o de incertidumbre. Esto incluye el uso de herramientas como el análisis de decisiones y el árbol de decisiones. También se enseña cómo enfrentar y resolver conflictos dentro del equipo, utilizando enfoques como la negociación y la mediación para mantener el enfoque en los objetivos del proyecto. Comunicación efectiva. La comunicación clara y concisa es esencial en la gestión de proyectos. Se enseñan las técnicas básicas de comunicación verbal y no verbal, y cómo adaptarlas a diferentes audiencias, ya sean miembros del equipo, stakeholders o la alta dirección. Los estudiantes practican cómo dar y recibir retroalimentación constructiva, facilitando un entorno de mejora continua y resolución rápida de problemas. Habilidades de presentación y oratoria. Los estudiantes desarrollan su capacidad para realizar presentaciones efectivas, tanto formales como informales. Se enseña cómo estructurar y entregar presentaciones de manera que capten la atención del público y transmitan de manera clara las ideas y el progreso del proyecto. Se revisan técnicas para mejorar la oratoria, el manejo del lenguaje corporal, y el uso de ayudas visuales, diapositivas, gráficos, etc., para reforzar la comunicación. Comunicación en equipos multiculturales y virtuales. En la gestión de proyectos globales, la capacidad de comunicarse de manera efectiva en equipos multiculturales y virtuales es crucial. Los estudiantes aprenden a reconocer y respetar las diferencias culturales, y a adaptar su estilo de comunicación para evitar malentendidos y fomentar la colaboración. Se exploran las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación en equipos distribuidos geográficamente, como Slack, Zoom o Microsoft Teams, y cómo liderar reuniones virtuales de manera productiva. Gestión del cambio y la comunicación. Una parte clave del liderazgo es gestionar el cambio dentro de un proyecto. Los estudiantes aprenderán técnicas de gestión del cambio y cómo comunicar esos cambios de manera que minimicen la resistencia del equipo y los stakeholders. Se revisan estrategias para comunicar cambios importantes y manejar la incertidumbre de manera que mantenga la moral y la productividad del equipo. Técnicas de negociación y persuasión. Se enseña a negociar con clientes, proveedores y stakeholders,
garantizando que se logren acuerdos que beneficien al proyecto. También se exploran técnicas de persuasión que ayudan a los líderes de proyectos a influir positivamente en la toma de decisiones y a ganar el apoyo de los interesados. Dinámicas de equipo y coaching. Los estudiantes aprenden a facilitar dinámicas de equipo que promuevan la cohesión, el respeto mutuo y el trabajo colaborativo. Además, se introducen las técnicas básicas de coaching para ayudar a los miembros del equipo a alcanzar su máximo potencial. Objetivos de la asignatura. Desarrollar habilidades de liderazgo que permitan a los estudiantes liderar equipos de trabajo de manera efectiva, tanto en situaciones de normalidad como bajo presión. Mejorar las habilidades de comunicación, esenciales para transmitir ideas, influir en los stakeholders, y garantizar que todos los miembros del equipo entiendan sus responsabilidades y objetivos. Fomentar la capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones de manera eficaz, asegurando que el proyecto avance hacia el cumplimiento de sus metas. Preparar a los estudiantes para gestionar la comunicación en entornos multiculturales y virtuales, donde la diversidad de perspectivas es una fortaleza pero también un desafío. Enseñar técnicas de negociación y persuasión para manejar interacciones críticas con stakeholders, asegurando el éxito del proyecto. Habilidades clave desarrolladas. Liderazgo transformacional y situacional. Comunicación verbal y no verbal. Negociación y persuasión. Toma de decisiones y resolución de conflictos. Gestión de equipos multiculturales y remotos. Coaching y motivación de equipos. En resumen, la asignatura Liderazgo y habilidades de comunicación forma a los estudiantes no solo como gestores de proyectos, sino como líderes efectivos que saben cómo inspirar, motivar, y comunicar claramente con sus equipos y stakeholders, lo que es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. La asignatura Gestión Financiera de Proyectos en el segundo año del Máster en Project Management es clave para que los futuros gestores de proyectos puedan administrar de manera efectiva los recursos económicos de un proyecto, asegurando que se mantengan dentro del presupuesto y que los costos estén alineados con los objetivos estratégicos. La gestión financiera adecuada es fundamental para garantizar que un proyecto sea rentable y que las decisiones financieras contribuyan al éxito global. Contenidos principales. Introducción a la gestión financiera de proyectos. La asignatura comienza con una introducción a los conceptos fundamentales de la gestión financiera en el contexto de la gestión de proyectos. Se analiza la importancia de la planificación financiera, la monitorización de costos y el control de los recursos económicos para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Presupuestación de proyectos. Los estudiantes aprenden a elaborar presupuestos detallados para los proyectos. Esto incluye estimación de costos, métodos para prever y calcular los costos relacionados con cada fase del proyecto, como el uso de estimaciones por analogía, estimaciones paramétricas y estimaciones ascendentes. Costos directos e indirectos, identificación de los costos directos, materiales, mano de obra, e indirectos, gastos generales, administración, asociados al proyecto. Contingencias y reservas, asignación de fondos adicionales para cubrir incertidumbres y riesgos potenciales. Planificación financiera y flujos de caja. Se enseña a los estudiantes a gestionar el flujo de caja del proyecto, asegurando que los recursos financieros estén disponibles en el momento adecuado. Esto incluye análisis de flujo de caja, previsión de entradas y salidas de dinero en función del avance del proyecto. Planificación de pagos y cobros, coordinar los pagos a proveedores y la recepción de fondos para evitar problemas de liquidez. Control financiero del proyecto. Esta sección cubre las técnicas de monitoreo y control financiero para mantener el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los estudiantes aprenden a realizar un seguimiento regular de los costos reales frente a los costos planificados. Utilizar herramientas como el valor ganado, Net Value Management, EVM, para medir el rendimiento financiero del proyecto y su progreso en relación con el presupuesto. Identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas para evitar sobrecostos o desperdicio de recursos. Financiación de proyectos. Los estudiantes se familiarizan con las diversas fuentes de financiación disponibles para los proyectos, tanto internas como externas. Fuentes de financiación internas, fondos propios de la empresa o recursos internos. Fuentes de financiación externas,
préstamos bancarios, líneas de crédito, inversores externos, y otros mecanismos como el Project Finance, una modalidad específica de financiamiento para grandes proyectos. También se estudia cómo negociar con instituciones financieras y garantizar las mejores condiciones posibles para el financiamiento del proyecto. Análisis de viabilidad financiera. Los estudiantes aprenden a realizar un análisis de viabilidad para determinar si un proyecto es financieramente viable. Esto incluye el uso de técnicas como análisis de costo-beneficio, comparar los costos del proyecto con los beneficios esperados para asegurar que los resultados justifiquen la inversión. Valor actual neto, van a calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros del proyecto. Tasa interna de retorno, TIR, evaluar la rentabilidad potencial del proyecto y compararla con el costo de financiamiento. PABC, determinar el tiempo que se tardará en recuperar la inversión inicial del proyecto. Evaluación del rendimiento financiero. Se enseña a los estudiantes a evaluar el rendimiento financiero general del proyecto y medir su impacto en los resultados globales de la organización. Se discuten herramientas clave como ratios financieros, utilización de indicadores financieros como el ROI, retorno de la inversión, para medir la eficiencia del uso de los recursos financieros. Análisis de costos hundidos, identificar costos irreversibles que no deberían influir en futuras decisiones del proyecto. Gestión de contratos y adquisiciones. Los estudiantes aprenden a gestionar el aspecto financiero de los contratos y adquisiciones del proyecto, lo que incluye negociación de contratos con proveedores y asegurarse de que se mantengan dentro de los términos financieros establecidos. Evaluación de propuestas financieras y selección de proveedores en función de criterios económicos. Monitoreo de los gastos relacionados con adquisiciones y subcontrataciones para evitar sobrecostos. Gestión de riesgos financieros. Se analiza cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros que podrían afectar al proyecto. Esto incluye la planificación de contingencias financieras y la preparación para eventualidades como fluctuaciones en el tipo de cambio, si el proyecto involucra transacciones internacionales. Inflación o aumento de los precios de los insumos. Problemas de financiación, como la falta de liquidez. Informes financieros del proyecto. La capacidad de generar informes financieros claros y detallados es fundamental para garantizar la transparencia y mantener a los stakeholders informados. Los estudiantes aprenden a preparar informes de estado financiero que detallen los costos actuales y previstos, el desempeño financiero del proyecto y cualquier desviación con respecto al presupuesto. Comunicar los resultados financieros a diferentes audiencias, incluyendo la alta dirección, inversionistas y clientes, utilizando gráficos, tablas y análisis de datos. Objetivos de la asignatura. Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para planificar, controlar y supervisar los costos de un proyecto, garantizando que se mantenga dentro del presupuesto aprobado. Desarrollar la capacidad para realizar análisis de viabilidad financiera y justificar la toma de decisiones económicas basadas en métricas como el VAN, la TIR y el ROI. Enseñar a los estudiantes a gestionar los riesgos financieros y planificar contingencias para asegurar la estabilidad económica del proyecto. Fomentar la habilidad para negociar contratos y adquirir recursos de manera eficiente, asegurando un uso óptimo de los fondos disponibles. Mejorar la capacidad de comunicar los resultados financieros del proyecto de manera clara y efectiva a todas las partes interesadas. Habilidades clave desarrolladas. Presupuestación y planificación de costos. Análisis de valor ganado, NVM. Análisis de viabilidad financiera. Gestión de riesgos financieros. Negociación de contratos y adquisiciones. Preparación de informes financieros claros y comprensibles. En resumen, la asignatura de gestión financiera de proyectos prepara a los estudiantes para tomar decisiones estratégicas que garanticen la eficiencia económica del proyecto, contribuyendo a su éxito general y a la generación de valor para la organización. Los estudiantes adquieren conocimientos clave en planificación financiera, monitoreo de costos, evaluación de riesgos y comunicación financiera, habilidades que son esenciales en cualquier entorno de gestión de proyectos. La asignatura Métodos Ágiles, Scrum, Kanban, en el segundo año del máster en Project Management es fundamental para que los estudiantes aprendan a gestionar proyectos de manera flexible y adaptable.
Los métodos ágiles se han convertido en un enfoque clave en la gestión de proyectos, especialmente en sectores donde los requisitos cambian con rapidez, como el desarrollo de software, tecnología, y áreas de innovación. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias para implementar enfoques ágiles, que permiten la entrega rápida de valor, la mejora continua y la adaptación a las necesidades cambiantes del cliente. Contenidos principales. Introducción a los métodos ágiles. La asignatura comienza con una visión general del manifiesto ágil, que establece los valores y principios fundamentales del enfoque ágil, como la colaboración con el cliente, la entrega continua de valor, y la capacidad de adaptación a los cambios. Se diferencia entre las metodologías tradicionales de gestión de proyectos, como la cascada o waterfall, y las metodologías ágiles, destacando las ventajas y limitaciones de cada enfoque. Scrum, estructura y roles. Scrum es uno de los marcos ágiles más populares y utilizados. Los estudiantes aprenden la estructura y los roles clave de Scrum, que incluyen Product Owner, responsable de definir y priorizar los requisitos del producto, asegurando que el equipo trabaje en las tareas más importantes para el cliente. Scrum Master, facilita el proceso Scrum, elimina obstáculos y ayuda al equipo a ser autosuficiente y productivo. Equipo de desarrollo, un grupo multifuncional responsable de la entrega del producto. También se revisa cómo estas funciones interactúan entre sí para fomentar una cultura de colaboración y responsabilidad. Eventos de Scrum. Se estudian los eventos clave que estructuran el trabajo en Scrum. Sprint Planning, una reunión donde se planifica el trabajo que se llevará a cabo durante el próximo sprint, un ciclo de trabajo de 1 a 4 semanas. Sprint, el núcleo del proceso Scrum, en el cual se desarrolla y entrega un incremento funcional del producto. Daily Scrum, reuniones diarias cortas, de 15 minutos, donde el equipo evalúa su progreso y ajusta sus planes si es necesario. Sprint Review, una reunión al final de cada sprint en la que se presenta el trabajo completado al Product Owner y a los stakeholders para recibir retroalimentación. Sprint Retrospective, un evento para que el equipo reflexione sobre su desempeño y encuentre áreas de mejora. Artefactos de Scrum. Los artefactos son herramientas clave en Scrum que ayudan a gestionar el progreso del proyecto y garantizar la transparencia. Los estudiantes aprenden a utilizar los artefactos más importantes. Product Backlog, una lista priorizada de todos los requisitos del producto, gestionada por el Product Owner. Sprint Backlog, un subconjunto del Product Backlog que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante el sprint. Incremento, la entrega funcional de valor al final de cada sprint. También se exploran métricas como la velocidad del equipo y gráficos como el Burn Down Chart, que permiten visualizar el progreso y gestionar los tiempos de entrega. Kanban, flujo de trabajo visual. Kanban es otro enfoque ágil que se centra en la mejora continua mediante la visualización del flujo de trabajo y la limitación del trabajo en curso, Work in Progress, WIP. Los estudiantes aprenden a crear tableros Kanban donde se representan las diferentes etapas del flujo de trabajo, por ejemplo, pendiente, en progreso, completado. Implementar límites de WIP para evitar la sobrecarga del equipo y garantizar un flujo de trabajo más fluido y eficiente. Utilizar métricas como el Lead Time y el Cycle Time para medir el tiempo que tarda una tarea en completarse y mejorar el flujo de trabajo. Comparación entre Scrum y Kanban. Los estudiantes aprenden las diferencias clave entre Scrum y Kanban y cuándo es más apropiado usar uno u otro. Scrum se enfoca en la entrega por iteraciones, sprints y roles definidos, mientras que Kanban ofrece un enfoque más flexible y continuo. Scrum es ideal para equipos que necesitan un ciclo de trabajo estructurado, mientras que Kanban es más adecuado para flujos de trabajo continuos y sin plazos fijos. También se revisan las ventajas de combinar ambos enfoques, Scrumban, para adaptarse a las necesidades específicas de ciertos proyectos. Herramientas ágiles. Se introducen herramientas populares para implementar y gestionar proyectos ágiles. Jira, una de las herramientas más utilizadas para la gestión de proyectos ágiles, especialmente en el ámbito de Scrum. Permite gestionar el Product Backlog, planificar sprints y visualizar el progreso del equipo. Trello, utilizado principalmente para gestionar flujos de trabajo Kanban mediante el uso de tableros y tarjetas para organizar tareas.
Asana y Manda.com, otras herramientas de gestión de proyectos que permiten implementar tanto Scrum como Kanban, facilitando la visualización del progreso y la colaboración entre equipos. Agilidad en equipos distribuidos. En un entorno cada vez más globalizado, los proyectos a menudo involucran equipos distribuidos. Se enseña cómo aplicar métodos ágiles en equipos virtuales, utilizando herramientas colaborativas y adaptando las prácticas para mantener la sincronización y la productividad a distancia. Implementación de la agilidad en organizaciones. No todos los proyectos y organizaciones están preparados para adoptar métodos ágiles de inmediato. Los estudiantes aprenden las mejores prácticas para la transición a métodos ágiles dentro de organizaciones que tradicionalmente han utilizado enfoques más rígidos. Se analiza el concepto de agilidad a escala, Scaled Agile, donde se aplican principios ágiles en organizaciones grandes y complejas. Mejora continua y retrospectivas. Un principio central de los métodos ágiles es la mejora continua. Los estudiantes aprenden la importancia de las retrospectivas, no solo al final de cada sprint, sino también como una práctica continua para mejorar procesos, comunicación y productividad. Se enseñan técnicas para implementar acciones correctivas y mejorar la eficiencia del equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Objetivos de la asignatura. Capacitar a los estudiantes para implementar y gestionar proyectos utilizando métodos ágiles, como Scrum y Kanban. Desarrollar una comprensión profunda de los roles, eventos y artefactos de Scrum, así como de los principios de flujo de trabajo visual de Kanban. Enseñar a los estudiantes a adaptar los métodos ágiles a diferentes tipos de proyectos y entornos organizacionales, maximizando la eficiencia y flexibilidad. Fomentar la capacidad de crear equipos colaborativos y autónomos, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos y las necesidades del cliente. Preparar a los estudiantes para gestionar equipos ágiles en entornos multiculturales y distribuidos geográficamente. Habilidades clave desarrolladas. Gestión de sprints y planificación ágil. Uso de tableros Kanban y herramientas de flujo de trabajo visual. Priorización de tareas y gestión del Product Backlog. Resolución de problemas y mejora continua. Implementación de herramientas ágiles como Jira y Trello. Adaptación de metodologías ágiles a proyectos grandes y entornos distribuidos. En resumen, la asignatura Métodos Ágiles, Scrum, Kanban, equipa a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarios para liderar proyectos ágiles de manera efectiva. Los futuros gestores de proyectos aprenderán a aplicar estas metodologías para fomentar la colaboración, la entrega rápida de valor y la mejora continua, contribuyendo al éxito del proyecto y la satisfacción del cliente. La asignatura Evaluación y Control de Calidad en el segundo año del Máster en Project Management tiene como objetivo preparar a los estudiantes para garantizar que los proyectos cumplan con los estándares de calidad requeridos. La calidad es un factor clave en el éxito de cualquier proyecto, ya que impacta directamente en la satisfacción del cliente, la eficiencia de los procesos y la capacidad de la organización para mantener una ventaja competitiva. Contenidos principales. Introducción al control de calidad. La asignatura comienza con una introducción a los principios fundamentales de la calidad en la gestión de proyectos. Se analizan conceptos clave como la definición de calidad, normas y estándares internacionales, y cómo la calidad afecta a todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Se presenta la importancia de la prevención de problemas a través de un control de calidad proactivo en lugar de simplemente corregir errores una vez que ocurren. Gestión de la calidad en proyectos. Los estudiantes aprenden el enfoque de la gestión de calidad en proyectos, basado en el ciclo de vida del producto y del proyecto. Este enfoque se integra en el proceso general de planificación y ejecución, y abarca las fases de planificación de la calidad, definición de los estándares de calidad y los procesos que deben seguirse. Aseguramiento de la calidad, verificación continua durante el proyecto para garantizar que los procesos establecidos se estén siguiendo correctamente. Control de calidad, monitoreo y evaluación del trabajo realizado para asegurarse de que cumple con los estándares de calidad. Normas y estándares de calidad. Los estudiantes estudian los estándares internacionales más importantes relacionados con la gestión de calidad, tales como ISO 9001, estándar internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad NSGC. Lean Six Sigma,
un enfoque metodológico que combina la reducción de desperdicios, LEAN, con la mejora de la calidad mediante la eliminación de defectos, Six Sigma. PMBOK, Project Management Body of Knowledge y el estándar del PMI, que incluye un capítulo dedicado a la gestión de la calidad en proyectos. Se analiza cómo implementar estos estándares en la práctica y cómo ajustar los procesos para cumplir con las certificaciones y auditorías. Planificación de la calidad en proyectos. En esta sección, los estudiantes aprenden a desarrollar un plan de gestión de la calidad, un documento que define cómo se gestionará la calidad en un proyecto en particular. Los elementos clave de un plan de calidad incluyen: objetivos de calidad, que se quiere lograr en términos de calidad. Roles y responsabilidades, ¿quién será responsable de asegurar y controlar la calidad en cada fase del proyecto? Métricas de calidad, definición de las métricas que se utilizarán para medir la calidad, por ejemplo, defectos por millón, nivel de satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos. Criterios de aceptación, definir qué estándares debe cumplir el producto o servicio para ser considerado de calidad. Herramientas y técnicas para la evaluación de la calidad. Los estudiantes aprenden a utilizar diversas herramientas y técnicas para evaluar la calidad del proyecto. Entre ellas: diagramas de causa y efecto, diagrama del Shikoue o espina de pescado para identificar las causas de los problemas de calidad. Histogramas y gráficos de control, para analizar la variabilidad y estabilidad del proceso. Muestreo estadístico, para evaluar la calidad de los productos o servicios entregados utilizando un enfoque basado en datos. Auditorías de calidad, evaluaciones sistemáticas para garantizar que los procesos y productos del proyecto cumplen con los estándares de calidad. Control estadístico de procesos, NSPC. Se enseña a los estudiantes a implementar técnicas de control estadístico de procesos para monitorizar y controlar la calidad durante el proyecto. Estas técnicas ayudan a identificar variaciones en los procesos y tomar medidas correctivas antes de que se conviertan en problemas graves. También se introduce el concepto de límites de control y cómo utilizarlos para diferenciar entre variaciones comunes y especiales en los procesos. Aseguramiento de la calidad QA y control de calidad QC. La asignatura cubre las diferencias entre aseguramiento de la calidad QA y control de calidad QC. Aseguramiento de la calidad QA, enfoque preventivo que se centra en la planificación, gestión y mejora de los procesos para evitar defectos antes de que ocurran. Control de calidad QC, inspección y pruebas del producto o servicio terminado para detectar defectos y corregirlos. Se enseña cómo implementar QA y QC en el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la entrega final. Auditorías de calidad. Las auditorías de calidad son evaluaciones sistemáticas para verificar que los procesos y productos del proyecto cumplen con los requisitos establecidos. Los estudiantes aprenden a planificar y llevar a cabo auditorías de calidad internas y externas. Identificar áreas de mejora basadas en los resultados de la auditoría. Desarrollar y ejecutar planes de acción para corregir problemas detectados durante las auditorías. Gestión de la calidad y satisfacción del cliente. Se analiza la relación directa entre la calidad del proyecto y la satisfacción del cliente. Los estudiantes aprenden a implementar encuestas y herramientas de feedback para medir la satisfacción del cliente. Realizar un análisis de las expectativas del cliente en relación con los resultados del proyecto. Alinear los criterios de calidad con las necesidades y expectativas del cliente para garantizar una entrega que cumpla o supere dichas expectativas. Costos de la calidad. Se enseña a los estudiantes a evaluar los costos de la calidad. Costos de prevención, los gastos asociados con prevenir defectos, como la formación y los controles de calidad. Costos de evaluación, los costos relacionados con la inspección y pruebas para garantizar que los productos o servicios cumplen con los estándares de calidad. Costos de fallos internos, los costos incurridos por defectos que se descubren antes de entregar el producto al cliente. Costos de fallos externos, los costos asociados con defectos descubiertos después de que el producto ha sido entregado al cliente, como devoluciones, garantías o pérdidas de reputación. Se explora cómo balancear estos costos para maximizar la calidad mientras se minimizan los gastos innecesarios. Mejora continua y calidad total. El concepto de mejora continua es fundamental en la gestión de la calidad. Los estudiantes aprenden a implementar ciclos de mejora continua,
como el ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar. Se introduce la gestión de la calidad total, TQM, un enfoque que busca integrar la calidad en todos los aspectos de la organización, desde la gestión hasta la operación, con el objetivo de lograr la excelencia operativa. Objetivos de la asignatura. Capacitar a los estudiantes para evaluar y controlar la calidad en todas las fases del proyecto, asegurando que se cumplan los estándares requeridos y que los entregables sean satisfactorios. Desarrollar la capacidad de planificar, implementar y supervisar sistemas de gestión de la calidad basados en estándares internacionales como ISO 9001 y Lean Six Sigma. Enseñar a los estudiantes a utilizar herramientas y técnicas estadísticas para controlar la calidad y detectar problemas antes de que impacten en el proyecto. Fomentar la capacidad de realizar auditorías de calidad y ejecutar acciones correctivas para mejorar los procesos y resultados del proyecto. Desarrollar una comprensión de los costos de la calidad y cómo balancearlos para maximizar la eficiencia del proyecto y minimizar el desperdicio. Habilidades clave desarrolladas. Planificación de la calidad y definición de métricas de control. Uso de herramientas estadísticas y diagramas de control. Realización de auditorías de calidad y acciones correctivas. Implementación de técnicas de mejora continua y gestión de la calidad total, TQM. Evaluación del impacto de la calidad en la satisfacción del cliente y el éxito del proyecto. En resumen, la asignatura Evaluación y Control de Calidad prepara a los futuros gestores de proyectos para garantizar la entrega de productos o servicios que cumplan con los estándares más altos de calidad, lo que es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier proyecto y organización. La asignatura Gestión de Stakeholders en el segundo año del Máster en Project Management tiene como objetivo enseñar a los estudiantes cómo identificar, involucrar y gestionar de manera efectiva a todas las partes interesadas en un proyecto. Los stakeholders son cualquier persona u organización que puede verse afectada por el proyecto o que tiene interés en su éxito o fracaso, por lo que una adecuada gestión de estas relaciones es fundamental para asegurar el buen desarrollo del proyecto. Contenidos principales. Introducción a la gestión de stakeholders. La asignatura comienza con una introducción a la importancia de los stakeholders en la gestión de proyectos. Se estudia quiénes son, porque su involucramiento es crítico y cómo influyen en las decisiones y el éxito del proyecto. Un stakeholder puede ser interno, empleados, equipos de proyecto, directivos, o externo, clientes, proveedores, autoridades, comunidad local, y cada uno tiene diferentes intereses y niveles de influencia en el proyecto. Identificación de stakeholders. El primer paso en la gestión de stakeholders es su identificación. Los estudiantes aprenden a reconocer a todos los individuos y organizaciones que pueden verse afectados por el proyecto o tener interés en él. Utilizar herramientas como los mapas de stakeholders para visualizar quiénes son y su grado de involucramiento. En esta fase, se enfatiza la importancia de no pasar por alto a stakeholders clave que, aunque puedan parecer de bajo perfil al inicio, pueden tener un impacto significativo en el proyecto más adelante. Análisis de stakeholders. Una vez identificados, los estudiantes aprenden a clasificar y analizar a los stakeholders en función de su poder, la capacidad que tienen de influir en el proyecto. Interés, el grado en que se preocupan por los resultados del proyecto. Impacto, cómo los resultados del proyecto afectarán a los stakeholders. Se introduce la matriz de poder / interés, una herramienta clave que permite categorizar a los stakeholders en alta influencia, alto interés, deben gestionarse de cerca y con frecuencia. Alta influencia, bajo interés, deben mantenerse satisfechos, pero no es necesario un involucramiento constante. Baja influencia, alto interés, se debe mantener informados, ya que apoyan activamente el proyecto, aunque no tienen poder para influir. Baja influencia, bajo interés, pueden mantenerse con una comunicación mínima. Planificación de la gestión de stakeholders. La planificación es un paso crucial para determinar cómo interactuar con cada stakeholder. Los estudiantes aprenden a crear un plan de gestión de stakeholders, que incluye estrategias de comunicación personalizadas para cada tipo de stakeholder. Definición de los canales de comunicación más efectivos, reuniones, correos, informes, plataformas colaborativas.
Determinación de la frecuencia y forma de interacción para mantener a los stakeholders informados y comprometidos. Esta fase también abarca la planificación de cómo involucrar a los stakeholders en la toma de decisiones clave, asegurando que sus expectativas se alineen con los objetivos del proyecto. Comunicación efectiva con stakeholders. La comunicación es el elemento más importante en la gestión de stakeholders. Los estudiantes aprenden técnicas para crear mensajes claros y adaptados a las necesidades y expectativas de cada grupo de stakeholders. Establecer una comunicación bidireccional que permita no solo informar, sino también recibir retroalimentación crítica de los stakeholders. Utilizar herramientas y plataformas de comunicación como software de gestión de proyectos, dashboards interactivos y reuniones virtuales, para mejorar la eficiencia y la transparencia en la relación con los stakeholders. También se analizan las mejores prácticas para gestionar stakeholders en entornos virtuales o distribuidos geográficamente, donde la comunicación puede ser un reto mayor. Gestión de expectativas y conflictos. Es común que los stakeholders tengan diferentes expectativas e intereses, lo que puede generar conflictos. Los estudiantes aprenden a identificar posibles fuentes de conflicto entre los stakeholders desde las primeras etapas del proyecto. Utilizar técnicas de resolución de conflictos, como la negociación, la mediación y el compromiso, para abordar estos problemas de manera eficaz y mantener relaciones positivas. Manejar expectativas desde el principio del proyecto, asegurándose de que los stakeholders comprendan las limitaciones de tiempo, presupuesto y alcance, y que no tengan expectativas irreales sobre los resultados. Gestión del compromiso de stakeholders. Un aspecto esencial de esta asignatura es aprender a gestionar y mantener el compromiso de los stakeholders durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto implica desarrollar estrategias para involucrar activamente a los stakeholders en el proceso de toma de decisiones. Mantenerlos motivados e interesados en el éxito del proyecto, lo que puede implicar la creación de beneficios tangibles para los stakeholders más relevantes. Asegurar que todos los stakeholders claves se mantengan alineados con los objetivos del proyecto, especialmente en los momentos críticos o cuando hay cambios importantes. Monitoreo y control del involucramiento de stakeholders. A medida que avanza el proyecto, es crucial monitorear de cerca la relación con los stakeholders. Los estudiantes aprenden a evaluar el nivel de satisfacción de los stakeholders en distintas fases del proyecto. Ajustar las estrategias de involucramiento si un stakeholder importante pierde interés o se vuelve más crítico. Implementar mecanismos de retroalimentación continua, como encuestas o reuniones periódicas, para identificar cambios en las expectativas o preocupaciones de los stakeholders. Herramientas de gestión de stakeholders. Se introducen diversas herramientas que facilitan la gestión de stakeholders, como software de gestión de relaciones con los stakeholders. NSRM permite llevar un registro detallado de los intereses, interacciones y compromisos con los stakeholders. Cuadros de mando, dashboards utilizados para visualizar el estado actual de la relación con los stakeholders y el nivel de cumplimiento de sus expectativas. Documentación de decisiones y reuniones, para mantener un registro claro y formal de los compromisos y acuerdos alcanzados con los stakeholders. Stakeholders y sostenibilidad. En un mundo donde la sostenibilidad se ha vuelto crucial, los proyectos a menudo tienen impactos sociales y ambientales significativos. Los estudiantes aprenden cómo gestionar a los stakeholders sostenibles, ONG, gobiernos, comunidades locales, que están interesados en minimizar los efectos negativos y maximizar los beneficios sociales del proyecto. Se aborda cómo alinear los objetivos del proyecto con los criterios de sostenibilidad y cómo comunicar estos esfuerzos a los stakeholders que valoran la responsabilidad social. Casos de estudio y mejores prácticas. Los estudiantes revisan casos de estudio reales donde la gestión de stakeholders fue decisiva para el éxito o fracaso de proyectos importantes. Estos casos permiten aprender de experiencias prácticas y entender las mejores y peores prácticas en la gestión de stakeholders. Se exploran ejemplos de cómo grandes proyectos han logrado involucrar a los stakeholders de manera exitosa y cómo han gestionado conflictos y expectativas de manera efectiva. Objetivos de la asignatura. Capacitar a los estudiantes para identificar y clasificar a los stakeholders clave en cualquier tipo de proyecto.
Enseñar a los estudiantes a analizar las expectativas, influencias y niveles de poder de los stakeholders para desarrollar estrategias efectivas de gestión. Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para mantener a los stakeholders informados, alineados y comprometidos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Fomentar la capacidad de gestionar conflictos y expectativas divergentes, asegurando que las relaciones con los stakeholders se mantengan positivas y colaborativas. Proporcionar las herramientas necesarias para monitorear y ajustar el compromiso de los stakeholders a lo largo del proyecto, manteniendo una visión a largo plazo sobre la satisfacción y el éxito del mismo. Habilidades clave desarrolladas. Identificación y análisis de stakeholders utilizando herramientas como la matriz de poder/interés. Planificación de la comunicación y estrategias de involucramiento. Resolución de conflictos y gestión de expectativas. Uso de herramientas tecnológicas para la gestión de relaciones con stakeholders. Capacidad para gestionar stakeholders en entornos complejos, virtuales y multiculturals. En resumen, la asignatura Gestión de Stakeholders prepara a los estudiantes para liderar proyectos que involucren múltiples actores, a menudo con intereses diversos. Los futuros gestores de proyectos aprenderán a mantener relaciones armoniosas, gestionar expectativas de manera realista, y asegurar que los stakeholders jueguen un papel constructivo en el éxito del proyecto. La asignatura Proyecto Final o Tesis en el segundo año del Máster en Project Management es la culminación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa. El proyecto final o tesis permite a los estudiantes aplicar los principios, metodologías y herramientas de gestión de proyectos a un proyecto real o una investigación aplicada en un entorno empresarial, académico o de consultoría. Características principales. Objetivo del proyecto final o tesis. El propósito de esta asignatura es que los estudiantes integren y apliquen todos los conceptos y competencias desarrollados a lo largo del máster en un proyecto de gran envergadura o en una investigación en el ámbito de la gestión de proyectos. El proyecto o tesis debe demostrar la capacidad del estudiante para gestionar un proyecto completo, resolver problemas complejos, tomar decisiones estratégicas y comunicar los resultados de manera efectiva. Dependiendo del enfoque elegido, el trabajo puede ser de carácter práctico, gestión de un proyecto real, o teórico, investigación y análisis en profundidad sobre un tema relevante. Tipos de proyecto final. Proyecto práctico. Los estudiantes desarrollan un proyecto en un entorno real o simulado, aplicando técnicas de planificación, control, liderazgo, y gestión de recursos y stakeholders. Los proyectos pueden ser en sectores como la construcción, tecnología, finanzas, salud, entre otros. Ejemplo, planificación y ejecución de un proyecto de desarrollo de software utilizando metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Tesis de investigación. Los estudiantes seleccionan un tema relevante en la gestión de proyectos y desarrollan una investigación exhaustiva que aporte nuevas perspectivas o soluciones. Ejemplo, investigación sobre la efectividad de los métodos ágiles en la mejora de la productividad en proyectos de tecnología de la información. Fases del proyecto final o tesis. Selección del tema. Los estudiantes eligen un tema de su interés relacionado con la gestión de proyectos. Pueden ser proyectos en los que estén trabajando actualmente, casos de estudio, o áreas específicas de investigación. Es común que el estudiante elabore una propuesta que defina el tema, los objetivos, la metodología y los resultados esperados, la cual debe ser aprobada por un tutor o comité académico. Asignación de un tutor. Cada estudiante es asignado a un tutor o supervisor, quien guiará el desarrollo del proyecto o la tesis. El tutor proporciona orientación sobre la metodología, revisa los avances y asegura que el trabajo cumpla con los estándares académicos. Planificación. Los estudiantes deben planificar las fases de su trabajo, incluyendo la definición de un cronograma, los recursos necesarios, datos, herramientas, tecnología, y los entregables que deben producirse. En el caso de un proyecto práctico, esto implica la creación de un plan de proyecto completo que abarque la planificación, la ejecución y la entrega de resultados. Investigación y recopilación de datos. Los estudiantes recogen los datos necesarios para el proyecto o la investigación. En el caso de una tesis, esto puede incluir investigación académica, libros, artículos, estudios de caso, mientras que en un proyecto práctico puede incluir datos operativos y comerciales de la empresa o industria en cuestión.
Desarrollo y análisis. Esta es la fase más intensa del proyecto, donde los estudiantes implementan los conocimientos y herramientas de gestión de proyectos adquiridos a lo largo del máster. En un proyecto práctico, se utilizan herramientas de planificación, software de gestión de proyectos, como MS Project, y técnicas de control de calidad y riesgos para ejecutar el proyecto de acuerdo con el plan. En una tesis, los estudiantes deben aplicar una metodología de investigación robusta, como análisis cuantitativo o cualitativo, para obtener resultados que respondan a las preguntas de investigación. Evaluación y ajuste. A lo largo del proceso, los estudiantes deben evaluar continuamente el progreso de su proyecto y hacer ajustes si es necesario. Se enseña a utilizar métricas de desempeño, revisiones periódicas, y análisis de riesgos para asegurar que el proyecto se mantenga en curso y cumpla los objetivos establecidos. Redacción y presentación. Al final del proceso, los estudiantes deben redactar un informe final que resuma todo el trabajo realizado. El informe debe incluir introducción y objetivos del proyecto. Metodología utilizada. Resultados obtenidos. Análisis de los resultados y su relación con los objetivos planteados. Conclusiones y recomendaciones. Este informe es presentado tanto de manera escrita como en una defensa oral ante un comité académico. En algunos programas, los estudiantes deben hacer una presentación pública, explicando los principales desafíos y éxitos de su trabajo, y defendiendo sus decisiones frente a preguntas del comité. Competencias clave desarrolladas. Aplicación práctica. La asignatura permite a los estudiantes aplicar de manera práctica todo lo aprendido durante el máster, desde la gestión de equipos y recursos hasta la planificación y ejecución de proyectos. Investigación y análisis. En el caso de una tesis, los estudiantes desarrollan habilidades de investigación avanzada, incluyendo el análisis de datos y la formulación de conclusiones basadas en evidencia. Comunicación. La defensa del proyecto y la redacción del informe final refuerzan las habilidades de comunicación escrita y presentación oral, aspectos fundamentales para cualquier gestor de proyectos. Toma de decisiones estratégicas. Los estudiantes deben tomar decisiones críticas durante la ejecución de su proyecto o investigación, basadas en análisis de riesgos, costos, tiempo y recursos. Adaptación a cambios. Aprenden a gestionar cambios e imprevistos, una habilidad crucial en la gestión de proyectos reales. Evaluación. La evaluación del proyecto final o tesis se realiza en varias etapas. Evaluación continua. A través de reuniones con el tutor, se evalúan los avances del estudiante y se hacen recomendaciones para mejorar. Informe escrito. El informe final es evaluado en función de la claridad, el rigor metodológico, la aplicabilidad y el análisis. Defensa oral. En esta etapa, los estudiantes presentan su proyecto o tesis ante un panel de evaluadores, quienes pueden hacer preguntas y sugerencias sobre el trabajo presentado. Resultados esperados. El proyecto final o tesis debe demostrar la capacidad de gestión integral de un proyecto desde la concepción hasta la finalización. En el caso de un proyecto práctico, se espera que el resultado sea un proyecto exitosamente ejecutado, con los entregables completados según los objetivos definidos. En el caso de una tesis, el resultado debe ser una investigación original que aporte conocimiento nuevo o resuelva un problema específico dentro del campo de la gestión de proyectos. Ejemplos de temas de proyecto final o tesis. Implementación de metodologías ágiles en proyectos de construcción. Evaluación de la gestión de riesgos en proyectos de tecnología de la información. Impacto de la gestión de stakeholders en el éxito de proyectos internacionales. Análisis del uso de herramientas de software de gestión de proyectos en la industria financiera. Sostenibilidad y gestión de proyectos. Integración de prácticas verdes en la planificación de proyectos. Conclusión. La asignatura Proyecto Final o Tesis es una oportunidad para que los estudiantes del máster en Project Management demuestren su competencia en la gestión de proyectos de manera integral. A través de un proyecto práctico o una investigación teórica, los estudiantes aplican sus conocimientos, enfrentan retos reales y desarrollan soluciones que les preparan para enfrentar los desafíos del mundo laboral en el ámbito de la gestión de proyectos.